Mi prima queda embarazada de mi esposo y 6 años más tarde me invita a su boda para ser su dama de honor, pero el karma se opone a que se case. Hace 6 años, me divorcié de mi esposo porque me engañó con mi prima, quien se había quedado con nosotros por unas semanas. Solo le bastó ese poco para engañarme, así que puedes ver la clase de esposo que tenía. Mi ex esposo y yo tenemos 35 años ahora. Nos conocimos en el trabajo, salimos por 3 años antes de que me propusiera matrimonio, y nos casamos cuando teníamos 27. Llevábamos 2 años de casados cuando ocurrió esto. En ese momento, mi prima, llamémosla Carol, se había mudado a nuestra ciudad para trabajar como actriz y se quedó con nosotros un par de semanas, antes de mudarse a su propio departamento. Ella había dejado la universidad, tendría unos 20 años, y mi esposo y yo le llevábamos una década. Por eso fue aún más desagradable, porque aunque solo se quedó con nosotros 2 o 3 semanas, aparentemente ella y mi esposo comenzaron a tener encuentros a mis espaldas. Asumo que fue algo regular, porque después de mudarse, nos visitó unas semanas más tarde, y junto con mi esposo, me contaron toda la verdad. Ella estaba embarazada y mi esposo era el padre. Por supuesto, mi ex me suplicó que no renunciara a él. Hizo muchas promesas de que nunca volvería a decepcionarme y de que aún podríamos hacer que funcionara, pero hay cosas que no se perdonan, y esta es una de ellas. Empaqué mis cosas y me mudé de inmediato, me quedé con una amiga por unas semanas y presenté la demanda de divorcio. En unos meses, todo terminó. Desde entonces, no he hablado con mi ex esposo ni he tenido nada que ver con Carol. Eso sí, le conté todo a sus padres. Yo obviamente estaba muy afectada, así que les dije todo lo que sabía y les dejé claro que no apoyaría más a su hija de ninguna manera. Me tomó años recuperarme de eso, porque mi ex, en quien había confiado, me traicionó acostándose con esta chica a la que siempre había considerado como una hermana menor. Carol sabía que siempre la había visto como una hermana pequeña, ya que no tengo hermanos. Ella sabía cuánto la quería y la dejé quedarse en mi casa sin pagar renta mientras apoyaba sus sueños, incluso cuando sus padres no estaban muy de acuerdo con su elección de vida. Pero así fue como decidió pagarme, acostándose con mi esposo y arruinando mi matrimonio. Desde entonces, no he tenido nada que ver con Carol ni con mis tíos, porque no tenía nada que decirles. Mis padres también me dijeron que habían cortado la relación con los padres de Carol, y como no tenía pruebas de lo contrario, les creí. Pero ahora ya no estoy tan segura. La mamá de Carol es la hermana menor de mi papá, y mi mamá también es muy cercana a mi tía, ya que fueron compañeras de universidad. De hecho, así fue como se conocieron mis padres, así que sabía que sería difícil para ellos cortar la relación con los padres de Carol porque eran muy unidos. Pero estaba feliz de que hubieran decidido hacerlo por mí, de valorarme. Para aclarar, yo no les pedí que lo hicieran, fue su decisión porque creían que no podrían seguir en contacto con ellos con la conciencia tranquila. Sin embargo, ahora cambian de opinión, porque hace unos días recibí una invitación de Carol para su boda. En el correo electrónico, me pidió que fuera su dama de honor. Fue muy raro, porque han pasado 6 años sin ningún contacto, y no hubo una disculpa formal de su parte nunca, ni siquiera en este correo. De repente, su decisión de invitarme a su boda y pedirme que fuera su dama de honor me pareció ridícula. Aunque han pasado 6 años y ya he superado mi matrimonio, no creo que nunca pueda olvidar esa traición. Así que respondí a ese correo rechazando la invitación y negándome a ser su dama de honor. Y ya que estaba en ello, le dije que no quería volver a saber de ella y que se fuera al diablo. Creo que mi reacción fue bastante moderada, considerando los hechos. Pero mis padres me llamaron ayer para hablarme sobre esto. Me dijeron que los padres de Carol los habían llamado, y al parecer, Carol estaba muy afectada por mi respuesta, ya que pensaba que esta era una oportunidad para reconciliarnos. Pero en lugar de perdonar, yo había elegido ser rencorosa. Mis padres creen que, dado que ha pasado tanto tiempo, debería perdonarla y aprovechar esta oportunidad para reconectar con mi familia, de unirnos a todos de nuevo. No puedo creer que esa sea su opinión, especialmente cuando saben todo lo que sufrí. Así que terminé peleando con ellos. Me dijeron que estaba siendo ridícula y que todos cometemos errores. Dijeron que yo también he cometido errores, por lo que no puedo juzgar a los demás para siempre. Pero mis errores no son acostarme con el esposo de mi prima. La diferencia con ella es que es una destructora de hogares. Eso no es un error, es una elección. Ella no era una niña que no sabía lo que hacía, sabía perfectamente lo que estaba pasando. Solo quiero decir que ella decidió tener al bebé, pero lamentablemente tuvo un aborto espontáneo. Si eso no hubiera pasado, ella tendría un hijo de 5 años aproximadamente con mi esposo, y estoy segura de que habría ocupado mi lugar como su esposa. Sin embargo, después del aborto, ya no tenían motivos para seguir juntos, y por lo que he oído, terminaron unas semanas después. Sus padres la llevaron de vuelta a nuestra ciudad natal. Si no hubiera sido por el aborto, estaría casada con mi ex esposo, viviendo en la casa en la que yo vivía y criando un hijo que no le correspondía.
No creo que ninguna persona en su sano juicio pueda perdonar y olvidar algo así. Así que agradezco este espacio para poder desahogarme con mi historia. Ha sido de lo más duro tener que volver a enfrentar todo esto, y escribirlo es bastante catártico. Actualización 1. Es hora de mi sesión de catarsis semanal. Ayer decidí enfrentar a mis padres. Finalmente, los llamé después de evitarlos durante un par de días porque realmente quería saber si me habían dicho la verdad, acerca de haber cortado el contacto con la parte de la familia de Carol durante tanto tiempo, o si simplemente me habían mentido para que no me enfadara con ellos. Cuando los llamé, no había forma que ellos hablaran primero y secuestraran la conversación. Hice la pregunta de manera directa y sin rodeos porque no quería perder el tiempo y quería una respuesta ahora. Pero en cuanto les pregunté sobre Carol y si habían estado en contacto con ellos en los últimos años, empezaron a titubear. Al instante supe que algo andaba mal. Pero no iba a terminar la llamada sin saber la verdad. Eventualmente, admitieron que, aunque intentaron mantenerse alejados de ellos un par de años después de mi divorcio, terminaron volviendo a estar en contacto y se reconciliaron hace unos años. Se habían asegurado muy bien de ocultarlo para que yo no me enterara porque estaban seguros de que me enfadaría. Pero no me enfadé, para nada, fue mucho peor. Instantáneamente, colgué el teléfono porque no tenía nada más que decirles ni nada que quisiera escuchar de ellos. Me habían mentido, y eso fue lo que más me dolió, no el hecho de que estuvieran en contacto con la familia de Carol. Aunque parezca raro. Sí, me enfadó, pero no como habérmelo ocultado. Siguieron intentando llamarme, pero yo estaba más que furiosa, así que no respondí a ninguna de sus llamadas. Luego, comenzaron a enviarme mensajes diciendo que lamentaban mucho haberme ocultado esto. En última instancia, sabían que me molestaría mucho si seguían en contacto con Carol y sus padres, y por eso lo mantuvieron en secreto. Si lo sabían no deberían estar sorprendidos por mi reacción. No entiendo por qué llegaron a esos extremos. No sé qué hubiera pasado si me hubieran dicho la verdad, tal vez me habría dolido, pero al menos habría sabido que estaban siendo honestos conmigo. Incluso podría haber entendido las circunstancias porque, después de todo, la madre de Carol es la hermana de mi padre y la mejor amiga de mi madre. No es como si ellos le hubieran dicho a Carol que arruinara mi matrimonio o algo así, esa fue su decisión personal, y estoy bastante segura de que tampoco estaban contentos con eso. No los culpé exactamente, pero me sentía aliviada de que mis padres los estuvieran evitando, ya que habría sido incómodo si nuestras familias hubieran seguido en contacto. Sin embargo, aunque hubieran elegido seguir en contacto y hubieran sido honestos conmigo desde el principio, no estaría tan molesta como lo estoy ahora. Ese es el punto, me mintieron y luego trataron de encubrirlo durante tantos años. Incluso ahora, me estaban presionando para que arreglara las cosas con Carol y la perdonara. Seguían pensando en ellos mismos y no en mí, y no puedo imaginar algo más egoísta. Después de un rato, me sentí realmente mal, así que decidí bloquearlos porque ya no quiero tener nada que ver con estas personas. Claramente, no me respetan ni me entienden, y eso es lo mínimo necesario en cualquier tipo de relación. Ya me han traicionado antes las personas que amaba, así que tengo un problema con la traición. Pero si pude vivir sin esta persona, estoy segura de que también podré vivir sin mis padres. Por supuesto, va a doler, ya lo sé. Probablemente, dolerá aún más porque durante los últimos 6 años, saber que al menos mis padres estaban de mi lado fue lo que me ayudó a seguir adelante. Pero ahora sé que también han traicionado mi confianza, y por mucho que duela, no quiero tener a personas así en mi vida. Creo que ya he tenido suficiente dolor y traición para toda una vida. No necesito más de esto. Actualización 2. No he sabido de mis padres desde hace 2 semanas, cuando los bloqueé. Al menos hasta ayer por la mañana, cuando decidieron visitarme sin una invitación. Tan pronto como abrí la puerta, empezaron a decirme que se habían sentido increíblemente culpables por lo que habían hecho y que querían disculparse en persona. Dijeron que habían intentado contactarme varias veces en las últimas 2 semanas, pero como los había bloqueado, era imposible. Bueno, sí, esa era mi idea. Sin otra opción, decidieron volar hasta aquí y hablar conmigo cara a cara para resolver las cosas. No querían hacerme enojar y sabían que habían sido egoístas más allá de lo perdonable, pero aún así, querían intentar disculparse. Estaba un poco escéptica sobre hablar con ellos porque todavía estaba bastante molesta por sus mentiras, pero decidí darles una oportunidad. Los dejé entrar. Comenzaron diciéndome que cuando decidieron reconciliarse con los padres de Carol, también estaban pasando por un momento muy difícil. Era natural, ya que Carol había tomado muchas decisiones terribles. No había sido una estudiante brillante en la escuela, y ya había sido complicado para ella ingresar a una universidad. Cuando finalmente fue aceptada en una universidad decente, decidió abandonarla para perseguir su sueño de ser actriz. Yo la apoyé en eso también porque, aunque no era un talento excepcional, tengo que admitir que en los vídeos que había visto de sus actuaciones, se notaba su pasión por la actuación.
Con tiempo y experiencia, definitivamente había espacio para mejorar. Así que abandonó la universidad y vino a vivir con nosotros para perseguir sus sueños. No sabía que sus sueños involucraban a mi esposo. Para sus padres fue muy difícil, porque sus hermanos mayores habían llevado vidas convencionales y estaban bastante felices y contentos con eso, pero Carol parecía no encajar en ese molde. Sus padres temían lo impulsiva que podía ser. No tienes que contármelo a mí, ya lo sé. Luego, apenas unos meses después de mudarse aquí, se enteraron a través de mí de que estaba embarazada del hijo de mi esposo y de que, aparentemente, había arruinado mi matrimonio. Como si no estuvieran lo suficientemente preocupados por ella, les solté esa bomba. Intentaron traerla de vuelta a casa, pero ella se negó, diciendo que quería tener al bebé y quedarse con mi esposo. Durante todo mi proceso de divorcio, los padres de Carol libraban su propia batalla tratando de poner a su hija en el camino correcto, mientras Carol simplemente se negaba a escucharlos. Estaban pasando por una fase muy difícil. Mis padres también los habían cortado de sus vidas. Fue muy duro para ellos enfrentar todo eso completamente solos. Cuando Carol finalmente tuvo el aborto espontáneo y regresó a casa, sus padres no sabían ni por dónde empezar. Comenzaron a intentar contactar a mis padres en busca de apoyo emocional y se disculparon repetidamente por lo que había hecho Carol, aunque no fuera exactamente su culpa. Mis padres hicieron todo lo posible por ignorarlos, pero finalmente no pudieron mantenerse firmes y terminaron respondiendo para ofrecer algo de apoyo emocional. Además, el resto de la familia también los estaba evitando porque, aunque tratamos de mantener las cosas lo más discretas posible, los rumores se esparcieron y la gente comenzó a chismear. Admito que parte de eso podría haber sido culpa mía porque hablé con un par de primos sobre el tema, y aunque les pedí discreción, no hay forma de saber quién pudo haber dicho algo a otros. Tampoco es que me sienta culpable, hablar sobre lo que me sucedió es algo que me he ganado al menos. Aunque las cosas han mejorado un poco y la familia ya no los evita como la peste, las cosas no han vuelto a ser como antes. Durante estos años, los padres de Carol han expresado mucho arrepentimiento y remordimiento por todo lo que pasó. Ni siquiera ellos han podido perdonar por completo a Carol, pero han hecho las paces con la situación porque, al fin y al cabo, sigue siendo su hija. Mis padres me dijeron que han sido su única fuente de apoyo y fortaleza. Aparte de ellos, los padres de Carol fueron prácticamente rechazados por todos durante un tiempo. No querían abandonarlos completamente por algo que ni siquiera fue su culpa, especialmente cuando cada día enfrentaban las consecuencias de las acciones de su hija. Sin embargo, también sabían que yo estaba pasando por un momento muy difícil. No querían lastimarme manteniendo el contacto con Carol o sus padres. Sin darse cuenta, comenzaron a mentirme al respecto. Aunque pensaron en decirme la verdad en algún momento, nunca lo hicieron porque tenían miedo de lastimarme o hacerme enojar. Lo que más temían era perderme, porque creían que si me contaban la verdad, los apartaría de mi vida. Así que siguieron mintiéndome y sintiéndose culpables por ello. Incluso recientemente, cuando me presionaron para que me reconciliara con Carol, lo hicieron porque ya no querían ocultar su amistad y apoyo hacia los padres de Carol. Me pidieron perdón una y otra vez por lo que habían dicho y admitieron que no tenían derecho a decirme eso, sabiendo por lo que había pasado. Aceptaron que era decisión mía si quería perdonar a Carol o no. Aprecio que al menos intentaran disculparse y salvar nuestra relación. Me alegra que finalmente me hayan dicho la verdad sobre todo. Pero aún así, necesito tiempo para procesar esto y aceptar lo que pasó antes de decidir si los quiero en mi vida o no. He pasado por mucho, y ellos no han estado en mis zapatos. No tienen idea de lo mal que se siente ser traicionada por las personas que amas, no solo una vez, sino una y otra vez. Ellos parecieron entender mi punto de vista. Me dijeron que podía tomarme el tiempo que necesitara y que esperarían a que les respondiera. Ahora, eso es exactamente lo que voy a hacer, voy a tratar de pensar todo y ver qué pasa. Actualización 3. Han pasado unos días desde mi última actualización, y aunque no he podido tomar una decisión sobre lo que quiero hacer respecto a mis padres, he recibido un par de mensajes de los padres de Carol. Desde hace 6 años que no tengo ninguna comunicación con ellos. No es que los culpara, pero eran sus padres y sabía de qué lado iban a estar. Obviamente, después de todo lo que había pasado, sería muy incómodo para cualquiera de nosotros hablar con el otro, así que simplemente nos evitamos y eso fue todo. Me enviaron un par de mensajes. Me dijeron que nunca se habían disculpado realmente por todo lo que pasó en el pasado, pero que ahora querían hacerlo. También eran conscientes de que tal vez no era su lugar disculparse por algo que hizo su hija, pero como padres, se sentían un poco responsables de ello. Porque, sin importar cuánto crezcan los hijos, al final del día, lo que hacen es un reflejo de sus padres en algún punto. Al menos, eso es lo que ellos creen. Eso es lo que dijeron. Durante mucho tiempo, no se acercaron a mí porque sentían que no merecían hablarme después de todo lo que había hecho su hija.
Carol prácticamente arruinó un matrimonio, y aunque definitivamente también fue culpa de mi esposo, no podían negar la participación de Carol en ello. Si él me hubiera engañado con ella, podría haberme engañado con otra persona también, pero el hecho es que fue Carol quien arruinó mi matrimonio, y eso es algo que nunca podrán cambiar, sin importar cuánto me pidan perdón. Pero ahora, independientemente de si lo acepto o no, o de si era su lugar disculparse o no, solo querían hacerme saber que estaban realmente arrepentidos por todo lo que salió mal. Aún más, lamentaban haber ayudado a mis padres a ocultarme la verdad. Como si no hubieran causado ya suficiente daño en mi vida, no tenían derecho a poner a mis padres en una posición en la que tuvieran que mentirme. Querían disculparse por eso también, además de todo lo demás. Reconocieron que habían obligado a mis padres a convertirse en mentirosos y que incluso habían ayudado a mantener la fachada junto con ellos. Por todo eso, estaban sinceramente arrepentidos. Admitieron que, aunque ellos también habían sufrido por culpa de Carol, pero que yo tuve que sufrir mucho más por culpa de todos ellos. No importaba cuánto me pidieran perdón, había muy poco que pudieran hacer para cambiar lo sucedido. Pero aún así, sentían que debían disculparse, y por eso me enviaron este mensaje. Esperaban que pudiera encontrar en mi corazón la capacidad de perdonarlos, solo una última vez. Probablemente he leído su mensaje unas 30 veces en las últimas horas, y realmente no sé qué pensar al respecto. Una cosa está clara, esta situación no era tan simple. No es blanco o negro como siempre había pensado. Aunque nada va a cambiar el hecho de que yo fui quien más sufrió, tampoco se puede negar que otras personas también han tenido que pasar por sus propias luchas. No sé qué decir. No es que no sienta lástima por ellos, lo hago. Por culpa de Carol, sus padres también tuvieron que sufrir, y sé que son buenas personas. No se merecían esto. Pero yo también soy una buena persona. Yo tampoco me lo merecía. Así que es una situación muy confusa. Si ya estaba lo suficientemente confundida antes, este mensaje ha hecho que sea aún más difícil llegar a una conclusión sobre lo que quiero hacer. Actualización 4. Han pasado unas semanas desde mi última actualización, y hasta hace poco, había estado evitando a todos. Necesitaba espacio y tiempo para pensar en todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Fue mucho para procesar en un periodo de tiempo tan corto, especialmente todo lo que descubrí sobre mis padres, así que necesitaba tiempo y no quería apresurarme a tomar decisiones. He estado pensando qué hacer con mis tíos y qué hacer con mis padres, básicamente, ya que respecto a mi prima tengo muy claro que no quiero volver a tener contacto con ella, y eso es inamovible. En cuanto a mis tíos, he decidido perdonarlos, por llamarlo de alguna manera. No es precisamente perdonarlos, pero he decidido no guardar ningún tipo de rencor contra ellos. Les he escrito para decirles que estamos bien, pero que no esperen que nuestra relación sea cercana. Siguen siendo los padres de mi prima, y no voy a pretender que ellos corten a su hija por mí. Por eso, estamos bien, pero alejados al fin y al cabo. Ellos me agradecieron por responder, porque es lo único que pretendían de mí. Entienden mi dolor y comprenden que quiera estar alejada de mi prima. Así que eso es todo con mis tíos. Pero con respecto a mis padres, la situación es muy diferente. Ellos hicieron algo activamente para lastimarme, me ocultaron cosas durante años e intentaron manipularme para que asistiera a una boda en la que no tenía nada que hacer. Es mucho más difícil de perdonar. Les he informado que seguirán bloqueados, y agradecería que no intentaran aparecer en mi casa de nuevo sin invitación. Bueno, que no aparezcan en mi casa de ninguna forma, porque no van a obtener una. No sé cuántos estarán de acuerdo con alejar a mis padres de mi vida, pero eso es lo que siento en este momento. Y ahora que me he librado del drama, mi vida ha recuperado mucho tiempo libre. Tiempo libre que usaré para ir de compras y elegir un bonito vestido para asistir a la boda de mi prima. Lo siento. Tenía que hacer una broma para cortar con tanto drama que han traído mis padres a mi vida. Mi prima está loca si piensa que iré a su boda, y está más loca aún si piensa que seré su dama de honor. La única razón para serlo sería para estrellar su cara en el pastel. Pero no gastaría en un boleto de avión para eso, y no gastaría mi tiempo aunque ella pagara el boleto tampoco. Siento que estoy gastando mis dedos al escribir siquiera algo sobre ella, no lo vale. Pero al menos es mejor que las otras alternativas. Actualización 5. No creo considerar esto como gastar mis dedos en mi prima, porque lo veo como una inversión. Una inversión que dio sus frutos al alegrarme el día. Mi vestido para la boda de mi prima va a tener que esperar otra boda para poder ser usado. Pero aquí no es lo importante que se haya cancelado la boda, sino cómo sucedió. Mis tíos han hecho algo que considero mejor que lo que hicieron mis padres. Sentaron al prometido de mi prima y le contaron lo que había pasado conmigo hace unos años. No estaban seguros de si él lo sabía, pero al juzgar por su reacción, no estaba enterado de nada. No buscaban cancelar la boda, pero sí que él tuviera toda la información porque nunca aprobaron ese comportamiento de su hija. Su prometido canceló todo, porque no quería casarse con alguien infiel.
Creo que ha sido una reacción muy sabia, porque quien lo hizo una vez podría repetirlo en el futuro. Ahora es cuando debería decir que el prometido de mi prima es un buen hombre, cuánto lo admiro y que es una figura heroica que todos deberían emular. Pero antes de que saquen conclusiones, déjenme contarles qué fue lo que sucedió después. He estado teniendo algo de relación con mis tíos últimamente, ya que lo que impedía eso era mi prima. Pero ella ha dejado de hablarles luego de lo que hicieron, aunque creo que no han sido los malos en esta historia. Y me han contado algunos detalles truculentos del exprometido de mi prima. Después de unas semanas, no puedo precisar cuántas, él comenzó a salir con una de las amigas de mi prima. Y no lo he dicho yo, sino que mis tíos son quienes han insinuado que quizás, tal vez, el prometido no estaba siendo tan fiel. Tiene lógica, quieres que tu pareja sea fiel, pero las reglas se doblan un poco cuando se trata de ti. Solo puedo pensar que Dios los crea y ellos se juntan. Y la amiga no debe ser muy diferente a él o a mi prima, solo que se ha quedado con el premio, si es que puedes llamar premio al exprometido de mi prima. Sin embargo, no soy objetiva aquí. Haberle hecho algo así a mi prima suma algunos puntos conmigo, aunque sé que no está bien. Pero, siendo mi prima, un poco de infidelidad es como que se lo merece, ¿no crees? No puedo evitar pensar en mis padres tampoco, porque arruinaron su relación con su hija por una boda que no sucederá. ¿Qué es lo próximo? Invertir en tulipanes.